¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a la provincia de Corrientes por recibirnos. Muchas gracias Marcelo López Ortiz por la invitación. Gracias a los chicos de FIRA también, que siempre están presentes. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto que es el arte de innovar. Hoy yo estoy haciendo un proceso de consultoría para el grupo de Adrián Mercado, entre otras cosas que ido haciendo en el ambiente empresarial e inmobiliario en Buenos Aires. Trabajé mucho tiempo para la empresa Alberto Merlo e Hijos, Sociedad Anónima, que es una empresa inmobiliaria en Buenos Aires muy reconocida, de mucha trayectoria. Y bueno, a lo largo de ese camino lo que me pasaba era que yo veía un mal funcionamiento en el progresar, en el intercambio, en la colaboración de los equipos, ¿sí? de los equipos de trabajo dentro de las organizaciones. Entonces, innovación, la llave de acceso al juego. ¿Por qué le digo juego? Porque un poco también, viniendo de la mano de lo que Julio decía, y como soy también CRS, creo en esto de disfrutar lo que uno hace. Y ese es un poco el propósito principal que creo debemos tener como profesionales inmobiliarios que somos. Disfrutar de lo que hacemos, no tomarlo como un trabajo, sino tomarlo como un disfrute, como una actividad que hacemos con gusto, con pasión, con ganas, ¿sí? Entonces, ¿por dónde comienza el juego? Este juego es un juego que puede ser llevado adelante de dos maneras. Puede ser el camino de la trayectoria y el camino de la innovación. Son dos caminos. ¿Por qué digo que son dos caminos? Son dos caminos porque si vos tenés la suerte de iniciar el recorrido inmobiliario cuando sos joven, como me pasó a mí, que estoy en el rubro desde los 18 años que comencé, no vas a tener problema en insertarte en el mercado. Pero cuando no tenés esa suerte, cuando sos una persona que te recibiste y comenzás tu actividad de manera independiente por tu parte, sin tener ese apoyo de trayectoria detrás, el camino que tenés que jugar es el camino de la innovación. ¿Por qué? Porque innovar va a hacer que a vos te escuchen, ¿sí? Entonces, decidamos primero el propósito, decidamos qué camino queremos recorrer y a partir de esa decisión empecemos a cimentar nuestra actividad, ¿sí? Basémonos en eso para comenzar el recorrido. Esto está adaptado a jóvenes porque la jornada era una jornada pensada para jóvenes. Entonces, pensando lo que a mí me pasó en ese camino inmobiliario, yo me propuse elevar la vara del prestigio de la profesión, primero basándome en ese propósito y segundo pensando en qué camino iba a recorrer, ¿sí? El camino de la innovación abre puertas y esto aplica para todo. Cuando uno se pone a pensar en innovación, lo que ocurre es que aquel que no conoce de qué estás hablando, te va a escuchar y eso te va a abrir una puerta. Entonces, para aquellos que recién inician en este camino inmobiliario, recomiendo siempre tratar de innovar. Primero porque van a trascender a la profesión, ya van a dejar de ser simplemente vendedores inmobiliarios o agentes inmobiliarios y van a trascender a otro nivel y van a ya pensar la profesión de otra manera. Le van a imprimir a ese camino un montón de puertas abiertas. Ustedes van a tener la posibilidad de, dirigiéndose por ese camino de la innovación, de que gente que se dedica a esto hace un montón de tiempo les vaya abriendo la puerta. Y eso es súper enriquecedor para nosotros. ¿Por qué? Porque el intercambio produce eso. Cuando uno empieza a intercambiar conocimientos con gente que tiene experiencia de hace un montón de tiempo, pasa eso. La colaboración te da ese pasaporte a experiencias de otros y entonces de esa manera van creciendo en el camino. Hagan que los escuchen. Esto es clave. Si ustedes son profesionales inmobiliarios que recién comienzan, necesitan hacerse escuchar. Primero porque los jóvenes siempre tienen algo para aportar. Y eso es también parte de mi propósito. Yo quiero que a los jóvenes los escuchen.
Es lo que decía también un poco Marcelo al iniciar. Necesitamos que los jóvenes sean escuchados. Los jóvenes tienen un montón de conocimientos para aportar, un montón de creatividad, un montón de métodos nuevos para brindarnos. Detenete y pensá de manera contraria. Dejen de pensar en lo que ya está establecido. Tratemos de revolucionar nuestra manera de pensar. ¿Sí? Vayamos hacia la otra dirección. Si todo se hace siempre de la misma manera, si todos hacemos lo mismo de la misma manera siempre, ¿qué pasa si pienso distinto? Háganse esa pregunta. ¿Sí? Eso es pensar de manera contraria. Es salirse de lo que hace la manada, ¿sí? Para hacer las cosas de manera diferente. ¿Sí? Eso siempre conduce a un lugar de trascendencia, de crecimiento. Diferencia tu propuesta de valor. La propuesta de valor es aquello que nosotros ofrecemos al público para que contraten nuestro servicio. Hoy en el mercado, abarrotado de propuestas de valor similares, es muy difícil diferenciarse. Lo que ustedes tienen que hacer es intentar encontrar eso que los hace diferentes. Esa oferta de servicio que cambie la mirada del consumidor, ¿sí? Que les permita ser distintos simplemente. Se trata un poco de eso. ¿Qué ofreces que otros no? ¿Qué haces que otros no hagan? Cuando nosotros comenzamos mi camino, en conjunto con mi mujer también de manera independiente, lo que me preguntaba era, ¿qué le puedo brindar a aquel que va a contratar mis servicios que otros no puedan brindarles? Y eso habla un poco de las barreras que va a tener tu negocio. Pensando a las inmobiliarias como organizaciones, ¿sí? Porque eso también habla un poco de trascender en la profesión. A mí no me gusta mucho la palabra inmobiliaria, me gusta más la palabra organización, porque habla de otra importancia del término y habla de otra importancia de la actividad y de otra impronta, ¿no? Entonces, dentro de tu organización, ¿qué vas a hacer que otros no hagan? ¿Qué vas a hacer distinto? ¿Qué le vas a ofrecer a tu consumidor, a aquel que contrata tus servicios, que otros no? Y eso te va a brindar la posibilidad de darle a tu organización un castillo, ¿sí? Protector para competir, ¿sí? Obviamente nosotros todos somos profesionales, pero a mí me gusta que nos llevemos estas prácticas porque la competencia debe ser sana. Pero tu negocio debe tener esa protección para que no sea invadido por otros, ¿sí? Porque eso, en momentos de crisis, si vos lograste diferenciar tu propuesta de valor, si lograste diferenciar lo que ofreces al público, en momentos de crisis tu negocio va a estar protegido, ¿sí? Entonces, busquen barreras de entradas al negocio que sean altas, que sean difíciles de romper, ¿sí? Marca personal. Esto es clave, es un concepto que creo es de los más importantes. La marca personal es quiénes somos, es quiénes somos nosotros. Nosotros no podemos ser algo que no va con nuestra esencia, ¿sí? Entonces, en un mundo acartonado, en un mundo donde nos imponen muchas veces quiénes debemos ser, la marca personal es lo que nos diferencia. Entonces, démosle a nuestras organizaciones inmobiliarias y a nuestra marca personal la impronta de quiénes somos. No seamos algo que no podemos ser. No seamos un tamiz que nos tapa y que no nos permite ser quienes queremos ser. Barreras de entrada para tu actividad. Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando, de darle a tu organización barreras de entrada para que esté protegido, ¿sí? Diferenciar las propuestas, utilizar herramientas nuevas, cambiar un poco de la manera de abordar la profesión. Pensá tu organización inmobiliaria de manera innovadora. Y acá nos adentramos ya estrictamente en lo que es más práctico, en esto de la colaboración de los equipos de trabajo y en las herramientas que utilizamos. Apalancante en tecnología. ¿Para qué? Para vender, para gestionar tu empresa, para posicionar tu marca.
tres claves de la innovación y del apalancamiento en tecnología. ¿Sí? Herramientas. Acá vamos estrictamente a las herramientas. La ciencia de los datos. ¿Qué es la ciencia de los datos? Pensando también un poco con esta corriente de empresa innovadora más norteamericana, sobre todo las tecnológicas, uno de los primeros conceptos que se me vino cuando estaba craneando todo esto es ciencia de datos. ¿Qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento a efectos de comprender y analizar los fenómenos reales. ¿Sí? Es decir, es un campo que mezcla disciplinas científicas y procesos con sistemas, con plataformas, ¿sí? Y que nos permite comprender y analizar en qué ambiente nos estamos moviendo. ¿Sí? ¿Por qué conocer nuestros ambientes? Conocer los ambientes por una cuestión de analizar los contextos. ¿Sí? Datos para conocer a tu audiencia. La ciencia de los datos nos permite... La ciencia de los datos... ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Siento que no me escucho. La ciencia de los datos nos permite conocer hoy a nuestras audiencias. En todas las plataformas digitales que nosotros utilicemos para nuestras organizaciones, tenemos la posibilidad de recabar la información, de recabar los datos de quienes interactúan con nosotros. ¿Sí? Eso es súper importante. Antes, para conocer a nuestro público, era mucho más engorroso, era mucho más difícil llegar a entender a quién le estábamos hablando. Hoy, con las plataformas digitales, nosotros podemos recabar todos los datos para conocer a nuestras audiencias. Y eso nos va a permitir poder segmentar nuestra comunicación. ¿Sí? Esa segmentación de nuestra comunicación nos va a permitir ser más eficientes al momento de vender. ¿Sí? Los datos son el activo estratégico de las compañías por excelencia. ¿Sí? Cuando uno piensa en las organizaciones inmobiliarias como compañías, ¿sí? Tenemos que pensar en los datos como un activo súper importante para nosotros. ¿Por qué? Por esto que decía. Nos permite medir, nos permite conocer las audiencias, nos permite medir procesos, entender qué cantidad de tasaciones tenemos por mes, qué cantidad de reclutados tenemos que tener para nuestros equipos, qué capacidad de colaboración, de crecimiento estoy teniendo. Todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Ese también es un concepto que quiero que se lleven. Todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de la información. La era de la información ya es vieja, ya quedó atrás, ya no es más nuestra. Ahora estamos en la era de la gestión de la información. ¿Sí? Es una era superior. ¿Por qué? Porque esa información hoy la tienen todos. Hoy todo el mundo entra en internet, aprieta una tecla, ¿sí? Y accede a la información que quiere. Antes eso no pasaba, antes la información era algo de unos pocos. Hoy la información está al alcance de todos. Entonces esa era ya es vieja. Hoy tenemos que ver qué hacemos con esa información a la que llegamos. ¿Sí? Hoy las empresas inmobiliarias que más exitosas son y que más se diferencian son aquellas que hacen un uso de su información de manera eficiente, que la gestionan de buena manera, estratégicamente, porque la información está al alcance de todos. Eso es muy claro. Utilizar los datos para posicionarte como experto. A mí me pasaba, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí siempre me pasaba, desde chico, que yo llegaba a un lugar, decía que era inmobiliario y me miraban con una cara rara. No sé si a eso a ustedes les pasa. A mí me sigue pasando, o hasta hace un tiempo que lo conocía a Julio me pasaba. Y esto también es parte de ese propósito, de que esa cara que yo veía en la persona a la que le decía que era inmobiliario cambie. ¿Sí? Entonces, si nosotros utilizamos esa información y esos datos que nosotros recabamos en nuestros informes, en nuestras tasaciones
y en la colaboración de nuestros equipos, también nos vamos a posicionar como expertos. Cuando yo voy a una tasación y presento informes con estadística detallada, con mediciones, con datos, la gente ya me mira de otra manera. La cara de esa persona que me convocó es distinta. Entonces, utilizar los datos para posicionarse como experto. Los agrimensores tienen las cédulas catastrales, los arquitectos tienen los planos. Nosotros no tenemos una herramienta similar que nos ayude a posicionarnos como expertos, ¿sí? Entonces, los datos, la estadística, los números, pueden ser nuestro aliado, ¿sí? Entonces, pensar a los datos para posicionarse como experto. Inteligencia de negocios, que en inglés el término es Business Intelligence. Medición, análisis, elaboración de informes y colaboración. Esto es un poco el plan de una inteligencia de negocios dentro de una organización. De esta manera tendría que un equipo dentro de su organización funcionar, ¿sí? Medición es extracción de datos en sistemas, en plataformas de seguimiento de clientes, CRM, como la sigla en inglés lo dice, tráfico web o indicadores, KPIs, que viene también del inglés, que es Key Performance Indicator, es llave de indicador de performance, y CRM, que no lo dije, es Customer Relationship Manager, es plataforma de gestión de seguimiento de clientes, ¿sí? Análisis, el estudio de los datos para encontrar información de valor, para que las organizaciones puedan comprender sus datos en profundidad y tomen decisiones estratégicas en base a ello. Una vez que nosotros recabamos con nuestras plataformas, en nuestras bases de datos, toda esa información, todos esos datos, hay que analizarla, hay que procesarla, ¿sí? Hay que entenderla. Ahí está la clave de todos esos datos, en el análisis que nosotros hagamos de esa información. Una vez que la analizamos, tenemos que elaborarla, bajarla a un informe, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener la posibilidad de que nuestros equipos puedan colaborar. A través de un software especializado en inteligencia de negocios, hay muchas plataformas, después intercambiamos y les paso algunas herramientas para que puedan llevarse útiles para sus inmobiliarias. Son capaces de elaborar reportes por cada área de la empresa, automatizar tareas y reemplazar a las hojas de cálculo para lograr una mejor exactitud en los pronósticos y resultados. Y finalmente, la colaboración. Permite trabajar a los usuarios con los mismos datos en tiempo real. Esto es de gran ayuda a la hora de elaborar nuevos reportes o paneles de control. Esto es un poco lo de la colaboración de los equipos. Una vez que yo medí, analicé y elaboré esos informes van a los equipos y los equipos colaboran. Si todo el trabajo de nuestra organización está en un panel, está en una plataforma y todos los miembros de los equipos pueden acceder a esos informes, la colaboración de los equipos es mucho más eficiente. Y si ustedes logran que los equipos estén colaborando y estén involucrados, van a tener un mayor progreso, un mayor crecimiento. Estrategia basada en datos, este es el plan, un poco el plan. Estrategia basada en datos, esquema de inteligencia de negocios, análisis, analítica, automatizar ese proceso, todo esto anterior que hablamos del Business Intelligence, poder automatizarlo, que sea algo estandarizado, que tenga una dinámica ligera, rápida. Y finalmente, una vez de que está automatizado, poder llevarlo a inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Vieron cuando ustedes entran a una página web? Abajo, en general, en el vértice inferior derecho hay un pequeño globito, un bot, que los recibe. Bueno, eso es inteligencia artificial. Ahí las páginas toman los datos de la audiencia y esos datos van a un CRM, van a esa plataforma de la que hablamos. Alguien procesa todo eso. Bueno, eso es inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto quiere decir que vamos a ser reemplazados por la tecnología? No, porque como Julio decía, es un negocio de personas. No vamos a ser reemplazados por la tecnología. Pero lo que quiero que se lleven es, usemos la tecnología, usemos la innovación
para diferenciarnos, ¿sí? Para automatizar nuestros procesos, para lograr que nuestras organizaciones tengan otra dinámica y sean más eficientes. La ciencia de las decisiones, otra corriente innovadora en la que a mí me gusta apoyarme al momento de pensar en una organización innovadora. La ciencia de las decisiones consiste en utilizar una combinación de teoría y datos para intentar predecir lo que sucederá después de que una persona u organización tome una decisión que cambie su ambiente. Esto lo explica Greg Lewis, que es investigador principal de Microsoft, que es una empresa de software que creo que la deben conocer. Cada vez que nosotros tomamos una decisión dentro de nuestra organización inmobiliaria, esa decisión va a modificar nuestro ambiente, nuestros contextos internos, nuestros contextos. Entonces, piensen bien qué decisiones van a tomar, porque cada vez que uno toma una decisión, el ambiente se modifica, ¿sí? Entonces, bueno, a ver si me puedo pasar. Ahí está. Entonces, finalmente, una vez que pensaron en todo este plan y tomaron las decisiones que crean que tienen que tomar, se pueden apoyar en el visual thinking. El visual thinking es un término también anglosajón, norteamericano, que habla de expresar el pensamiento de una manera visual. Si ustedes analizan a los equipos y les muestran el camino del visual thinking, van a entender y van a notar en las personas que mostrar las imágenes en tableros colaborativamente les va a dar a ellos un mejor entendimiento de las peticiones que ustedes, como líderes de equipo, terminen haciendo, ¿sí? Entonces, el visual thinking consiste precisamente en utilizar una combinación de imágenes, signos, señales y palabras clave que interactúan para representar de manera holística y comprensible una realidad determinada. Lo que le pasa a los equipos es que cuando trabajan en conjunto tienen fricciones. ¿Cómo reducimos estas fricciones? Con esto, tratando de armar un plan visual para que ellos comprendan cuáles son los propósitos, los objetivos que tenemos como organización, ¿sí? Ese también es un poco la idea de todas estas corrientes, es reducir la fricción de los equipos. Equipos de venta, equipos de marketing, el equipo con el que ustedes cuenten, pero reducir la fricción, porque lo que pasa es que los equipos de venta terminan desmotivándose. ¿Por qué? Por la fricción de la que hablamos. Entonces, si ustedes quieren tener un equipo de ventas motivados, reduzcan la fricción entre equipos, ¿sí? Que no sea una carga para los equipos entender cuáles son los objetivos, cómo son las mediciones, etc. Key Performance Indicators, indicadores clave de desempeño. Estos son mediciones, estas son las principales, son llaves de mediciones de performance, ¿sí? Acá yo listé las que considero son las más importantes. ROI es el retorno de la inversión, es decir, en marketing hablamos de ROI. Sí, 5, perfecto. Retorno de la inversión es, nosotros invertimos en marketing, ¿qué retorno tenemos? ¿Qué cantidad de audiencia nos devuelve esa inversión que hacemos? Entonces, cuando piensen en inversiones en marketing, piensen en el ROI, piensen en invierto y qué me retorna. Obviamente van a empezar a poner sus recursos, ¿sí?, en aquellas plataformas o en aquellas opciones de marketing que les retornen un buen ROI, ¿sí?, que tenga un buen ROI. 2, aumentos de las ventas. ¿Dónde pongo el dinero para que aumenten las ventas? ¿Sí? Midan cómo vienen las ventas. Tomen mediciones. Con un simple Excel, no tiene que ser con un software. Acá hablamos mucho de software, pero no tiene que ser una mega plataforma. Con un simple Excel ustedes pueden ver y medir y llevar el progreso de sus ventas.
Tráfico al sitio web. ¿Qué cantidad de gente, y para esto también hay herramientas, qué cantidad de gente transita diariamente por sus páginas web? Tasa de conversión de lead a cliente. ¿Cuántos de todos esos visitantes en nuestras páginas terminan fidelizándose en cliente con una autorización en exclusiva y en precio, como Julio decía anteriormente? Posicionamiento de las palabras claves. Cuando ustedes hacen estrategias de campañas en Google, tienen que pagar las palabras claves, que son esas palabras que la gente pone en Google al momento después de buscar. Bueno, ahí también pueden poner recursos, ¿sí?, en las palabras claves en Google Ads. Costo por lead, clave. Piensen cuánto les sale cada lead que ustedes obtienen, ¿sí? Tienen que empezar a medir qué costo tiene su cliente, porque si queremos una organización eficiente, tiene que ser eficiente también financieramente. Entonces, midamos el costo por lead. Engagement del email marketing. Si hacen campañas de email marketing, empiecen a pensar qué engagement tienen. Es decir, cuánta gente interacciona con ese correo que ustedes envían. Y finalmente, el lifetime value, que es ingreso por tiempo, es decir, el ingreso del cliente por el tiempo que el cliente es mi cliente. Hay clientes que son clientes nuestros toda la vida y otros que no. Bueno, el lifetime value es eso. Es la medición de los ingresos de ese cliente por el tiempo que fue tu cliente. Entonces, pensemos en clientes recurrentes que accedan a nuestros servicios recurrentemente, porque va a bajar el lifetime value de nuestras organizaciones, ¿sí? Este es un panel de trabajo en marketing de una organización inmobiliaria. No voy a dar el nombre, pero es una organización inmobiliaria importante. Y acá tenemos, no sé si lo pueden ver, si no después se los paso, cantidad de usuarios nuevos, cantidad de vistas, cantidad de sesiones iniciadas y conversiones, ¿sí? Todo esto son datos que se toman de una página web. Medio por sesiones, porcentaje medio por sesiones. ¿De qué dispositivo viene cada sesión? Hoy lo podemos saber. Sabemos que desde celulares, desde computadoras, desde tablets o desde Smart TV. ¿Y qué porcentaje viene de cada sesión, de cada dispositivo? Y la conversión media, ¿sí?, de estas campañas. Porcentaje, ¿no? Esto es un embudo de conversión, algo que también podemos medir. El funnel es la herramienta que nos permite representar el proceso de comunicación y adquisición, evidenciando los medios publicitarios, el rol de cada plataforma y el engranaje de cómo funcionarían en conjunto. Un embudo de venta habla de qué cantidad de gente yo meto en el embudo, en el top of the funnel, cuánta de esa gente termina interactuando en mi página web, en mi Instagram, en mi Facebook, y cuánta de esa gente termina adquiriendo mi producto. Ustedes pueden conformar con esos datos que tomaron antes ese embudo de ventas y ahí lo van a poder medir, van a ver cómo viene su actividad. Podemos tener embudo para cada proceso que nosotros quisiéramos medir en nuestra inmobiliaria, embudo de tasaciones, embudo de captaciones, embudo de ventas. Y para terminar, dos reflexiones que quiero dejar. Una es esto. Steve Jobs, el CEO de Apple, decía que la innovación es lo que distingue a los líderes de los seguidores, ¿sí? Steve Jobs solía decir eso y me parece súper importante. Y la otra, si puedo pasar la filmina. Y los invito a todos, es vivan en evolución. Muchas gracias. Allí lo escuchamos a Maximiliano Losada. Señoras y señores, es momento de hacer una pausa. Vamos a disfrutar de un café. Los pedimos a todos ustedes, por favor, a pasar en el hall del auditorio Julián Cini del Banco de Corrientes para disfrutar del exquisito catering del Bohemio Catering, A disfrutar, solamente tienen